Hola amigas y amigos, estamos nuevamente con nuestro seminario sobre historia del cine centroamericano y en esta ocasión vamos a continuar con el cine costarricense. Anteriormente hemos tenido la participación de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay de Honduras, que nos presentó la historia del cine hondureño, y también de Marta Clarisa Hernández, perdón, de Carly Gaitán de Nicaragua, que nos presentó el panorama general de la evolución del cine en Nicaragua, en su país. Y ahora tenemos con nosotros de invitado a José Bermúdez. Él es miembro del Departamento de Comunicación del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. El Centro de Cine, abreviado, es parte de la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual, que conjuntamente con la Escuela Casa Comal y con el Festival Ícaro están en la organización de este seminario. Entonces, tenemos para esta semana eh, la historia del cine en Costa Rica, el jueves tendremos la historia del cine en El Salvador y el viernes cerramos la semana con historia del cine guatemalteco. Culminamos el seminario la semana entrante con la historia del cine en Panamá. Así es que vamos de lleno a la historia del cine costarricense. Bienvenido, José. Es un placer tenerte de nuevo. Es del relevo generacional que ha estado ocurriendo en el Centro de Cine. Así es que te damos la más cordial bienvenida y te dejamos para que nos converses acerca de esa historia del cine costarricense. Bueno, Edgar, muchas gracias. Pues, primero, de parte del Centro de Cine y de la Dirección General, eh, para nosotros es un honor poder ser parte de la Red Centroamericana y también ser invitados por el Festival Ícaro. Nosotros vamos a- a hacer un pequeño recorrido sobre la historia del cine en Costa Rica y para ello vamos a compartir nuestra presentación. Y ahí ya la pueden ver. Sí, ya la Bueno, vemos, José. ok, listos. Bueno, como decía don Edgar, nosotros somos el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Mi nombre es José Bermúdez y soy el encargado del Departamento de Comunicación de la institución. Para iniciar, vamos a ver cómo hago acá. Para poder, aquí vamos a ver un poquito, es que no logro verla en grande. Ustedes la ven bien ahí, sí. Sí, la vemos, solo si le puedes expandir la presentación. Vamos a ver cómo le hago acá porque no puedo ver. ¿Dónde le toco para poder? Ahí abajito, donde están las dos flechas, Sí, una pero para otro lado. un toque para ver, es que no la puedo ver. Es que no veo las flechitas acá. Ok. Abajo, José, abajo de Sí, pero eso. esto está compartiendo pantalla, dice, y es que no las puedo ver acá. Un toquecito, ya. Vamos a hacer esto. Un momento, por favor. Bueno, para dar inicio a la presentación, vamos a hablar un poquito de quiénes somos, ¿verdad? Nosotros somos el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que, bueno, en el año de 1973 se crea el Departamento de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud, que fue creado en el año de 1971.
El Departamento de Cine fue creado gracias a la intervención del gobierno de Costa Rica, también a la UNESCO y la intervención de la actriz y gestora cultural María Los Ángeles Quitico Moreno, que fue la primer directora de la institución. Para el año de 1977, mediante la creación de la ley 6158 del 25 de noviembre, el Departamento de Cine pasa a convertirse en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que bajo el lema de dar voz a quien no la tiene, produce alrededor de unos 75 documentales en 16 milímetros y la mayoría de estos documentales eran transmitidos en cadena nacional de televisión. Es así como la señora Quitico Moreno se convierte en la primera directora del Departamento de Cine y convoca a un grupo de jóvenes entusiastas para que empiecen a crear cine documental costarricense. Y aquí destacamos a los señores que conformaron este primer grupo de cineastas, como lo son el señor Antonio Iglesias, Carlos Fred del Valle, don Ingo Nijaos, don Víctor Ramírez, don Víctor Vega, entre otros que fueron los pioneros también del cine documental en Costa Rica. Ahora, bueno, aquí pueden ver unas fotografías de cuando se da la creación del Departamento de Cine, perdón, y también una reunión de los pioneros del cine documental en Costa Rica, del Departamento de Cine. Ahora les voy a presentar un pequeño video sobre la creación del Centro de Cine. Nació como Departamento de Cine del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1973. El Departamento de Cine pasó en 1977 a convertirse en lo que es hoy el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Durante los años 70, uno de los logros más importantes del Departamento de Cine fue la producción de unos 75 documentales, realizados en 16 milímetros. La mayoría de estos documentales plantean una mirada crítica a la realidad de nuestro país y sus temas se centraron en los principales problemas de la sociedad costarricense. Hoy, el Centro de Cine, como se le conoce, divide su quehacer en 4 áreas fundamentales: la producción, la difusión y el fomento, así como la investigación, rescate y conservación del patrimonio audiovisual del país. En el inicio del siglo XXI, el Centro de Cine procura consolidar su labor de enlace entre los creadores y productores nacionales, en una adecuada combinación entre el ala estatal y la iniciativa privada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los inicios del cine en Costa Rica. Es en el año de 1897 que llega el cine a nuestro país como entretenimiento y eso está íntimamente relacionado con el teatro, como pasó en muchos de nuestros países. Es para el 17 de febrero de 1897 que se da la primera exhibición en el Teatro Variedades con el proyectógrafo de Edison. Esta primera exhibición tuvo gran éxito dentro del público que asistió al teatro y pudieron ver escenas como El beso de la viuda, El baño de la mañana, El baile serpentino y El baile del paraguas, entre algunas otras películas. Para el año de 1907, algunos costarricenses ya se mostraban interesados por el nuevo entretenimiento. Esto con miras a convertirlo en una actividad lucrativa. Los dueños del Teatro Variedades compran un aparato de proyección y dan un nuevo rumbo a la actividad cinematográfica al exponer las primeras imágenes filmadas en nuestro país. Estas primeras filmaciones que se hacen sobre Costa Rica las realizaron en su mayoría extranjeros.
Por ejemplo, un ejemplo de ellos es el señor Carlos Poetti, que fue empresario que adquirió un cinematógrafo, él era empresario y tenía un cinematógrafo ambulante. Además, era dueño del proyector que se usaba en el Teatro Variedades, y los encargados del Teatro Variedades le dijeron que hiciera filmaciones y que estas fueran exhibidas también como una novedad en el Teatro Variedades. Entonces él filmó sitios públicos como la Catedral, como corridas de toros en San José, el volcán Poás, las plantaciones de banano, entre otras imágenes. Sin embargo, estas imágenes no se encuentran en nuestro archivo porque, nunca llegaron a nuestro poder o desaparecieron. Luego ya en los años venideros empiezan los costarricenses a interesarse por la filmación de nuestros paisajes y nuestras costumbres, y también, también para filmar actos políticos. Es así como Harrison Nathaniel Root, que era un fotógrafo estadounidense, que llega a Costa Rica en 1873, don Harrison se interesó por documentar el desarrollo urbanístico de San José a finales del siglo XIX. ¿Y por qué lo mencionamos a él? Porque es él quien inicia en esta profesión a Manuel Gómez Miralles, que junto a Amando Céspedes Marín, Walter Bolandi, son considerados los pioneros del cine en Costa Rica. También debemos destacar a otros importantes personajes que nos dejaron un gran legado en materia de imágenes cinematográficas, como lo fueron el señor Álvaro Chavarría, que realizó el primer noticiero sonoro, el Gráfico Nacional de 1950 a 1960, y también el señor Francisco Chico Montero, que realizaba unos noticiarios que se llamaban Cosas de Antaño, con imágenes filmadas por el señor Walter Bolandi. Don Manuel Gómez Miralles comienza a estudiar fotografía a los 15 años, como dijimos, bajo la tutela del fotógrafo Harrison Nathaniel Root, y es considerado el padre del fotoperiodismo en Costa Rica. Miralles realizó una destacada actividad fotográfica de 1905 a 1960. Esto lo llevó de manera natural a la actividad cinematográfica. Es a partir de 1913 que ya empieza a filmar las primeras vistas cinematográficas, y a partir de esta primera incursión, Gómez Miralles es contratado por la empresa del Teatro Moderno, rival del Teatro Variedades, para filmar películas nacionales y competir así con el Céspedes Jornal, que se exhibía en el Teatro Variedades. Aquí podemos apreciar una fotografía del establecimiento que fundó en 1916 Manuel Gómez Miralles, que quedaba junto al Teatro Variedades. Esto lo hizo en el año de 1892. Este local quedaba en el centro de San José. Don Manuel Gómez Miralles dejó un gran legado de tomas cinematográficas, dentro de las que podemos mencionar Segundo Congreso Eucarístico de 1913, Traspaso de Poderes de Ricardo Jiménez a Alfredo González Flores de 1913-1914, y también Fiestas Cívicas de 1914. Aquí podemos apreciar también una fotografía de don Manuel Gómez Miralles. Otro importante personaje y pionero de la cinematografía costarricense fue el señor Walter Bolandi. Don Walter Bolandi fue autodidacta y es otro de los pioneros del cine nacional. Él fue el que realizó la fotografía de la primera película costarricense, El Retorno, de 1930, que fue dirigida por el italiano
Alfred Francis Bertoni. Además, también produce el Gráfica Volandi, contratado también por el Teatro Moderno para hacerle competencia al Césped Journal. Aquí podemos mencionar que don Walter Volandi fue uno de los que más realizó vistas cinematográficas, y dentro de nuestro acervo tenemos bastante material de don Walter Volandi. Algunas de las vistas cinematográficas que filmó don Walter fueron Fiestas Cívicas de 1930, Pavimentaciones de Avenida Los Damos de 1930 a 1931, Anales de la Medicina del doctor Moreno Cañas en 1936, y como les mencioné, también realizó la fotografía del primer largometraje costarricense, El Retorno, de 1930. Otro importante personaje fue don Amando Céspedes Marín, que como Amando Céspedes Marín, bueno, fue escritor y también fue pionero de la radio y el cinematógrafo en Costa Rica. Es considerado como el primer camarógrafo profesional, ya que, bueno, también él crea el Departamento de Fotografía de la República y diseña la primera radioemisora de onda corta de nuestro país. A raíz de los primeros films que hace don Amando Céspedes Marín, como mencionamos, el Teatro Variedades lo contrata para que realice una cinta semanal con noticias y lugares del país, el Céspedes Journal. Él produce unos 7 noticieros de unos 10 minutos cada uno. Algunos de los registros cinematográficos de don Amando Céspedes Marín: también filma el segundo Congreso Eucarístico, como lo hizo también Manuel Gómez Miralles, el vuelo de Marcel Tercé en 1913 y el Céspedes Journal en 1910, que está conformado por 7 noticieros. Aquí les voy a mostrar algunas de las imágenes que forman parte de nuestro archivo de la imagen y que también fueron filmadas por los pioneros del cine en Costa Rica. Aquí podemos ver imágenes del terremoto de Cartago de 1910. Esto es Tierra de Marimbas de 1928. Estas imágenes son de la primera película costarricense, El Retorno, de 1930. Estas son del doctor Moreno Cañas, Anales de la Medicina. Carnavales, 1934-1935. Pavimentación de la Avenida Los Damos, de 1936. Corridas de toros, 34-35. Provincia de Limón, 1934. Generalmente cubren la meseta central. Esto es la erupción del volcán Irazú en 1963. Como les mencionaba, bueno, quedamos en esta parte. ¿Cuáles fueron las primeras películas costarricenses?
La primera película costarricense fue El Retorno, dirigida por el italiano A.F. Bertoni en 1930. Y para 1955 se produce, se exhibe Elvira, de Alfonso Patiño Gómez, mexicano. Y en 1955 también se exhibe Milagro de Amor, de José Gamboa. Y ahora vamos a ver un pequeño repaso sobre las películas que se han producido, que fueron las primeras películas que se produjeron en nuestro país. El Retorno, de 1930. Son un extracto de Elvira, el primer beso del cine costarricense, de 1955. Los secretos de Isolina, de 1986, de Miguel Salguero. Eulalia, de 1987, de Óscar Castillo. Y Senda Ignorada, de 1984, dirigida por Ingo Niehaus, que es una producción del Centro de Cine. Una segunda o una etapa más de lo que es la historia del Centro del Cine en Costa Rica, perdón. Como les mencioné al inicio, fue la creación del Departamento de Cine en 1973. Para el año de 1977, con la ley 6158, el Departamento de Cine pasa a convertirse en Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que de 1973 a 1989 produce unos 75 documentales en 16 milímetros y 15 en formato de video. La etapa de producción del Centro de Cine se puede segmentar en 3 etapas. La primera etapa fue la producción de documentales de denuncia de los principales problemas de la realidad nacional. Aquí podemos mencionar los documentales Agonía de la Montaña, La Cultura del Guaro, Los Presos, también Las 40. Y en un segundo momento se da la producción que va más sobre aspectos relacionados de la cultura, donde aquí se producían documentales sobre personajes de la cultura costarricense, como por ejemplo Kiko Quiroz, un pintor de Costa Rica, Antonio Iglesias, de 1976, y también Melico Salazar, El tenor olvidado, de Edgar Trigueros, de 1978, entre otros importantes documentales. Un tercer momento se da en la década de los 80, que, bueno, debido a la crisis económica, a raíz del incremento del precio del petróleo, y entonces esto afecta obviamente a nuestros países, y entonces esto hace también que los materiales fílmicos empiecen a subir de precio y se empiecen a encarecer. Entonces se deja de producir en material fílmico. Y también se da el proceso de la popularización del video. Y en nuestro país, el Centro de Cine recibe una donación del gobierno de Japón, que esto le permite al Centro de Cine empezar a producir ficción, y que también se intenta volver a producir documentales sobre los temas más críticos de la sociedad costarricense de estos días. Un ejemplo de esto es el trabajo que se llama Nuestro maravilloso mundo de la televisión, de Ingo Niehaus, de 1980.
Pero ¿cómo se crea el archivo de la imagen del Centro de Cine? El archivo de la imagen del Centro de Cine, que se llama Francisco Chico Montero, se puede empezar a hablar de un archivo de la imagen del Centro de Cine a partir del año de 1989, que se empieza a conformar esta memoria audiovisual y cinematográfica como una unidad técnica de rescate y conservación de materiales fílmicos, cuando el camarógrafo Francisco Chico Montero Madrigal dona su colección personal al Centro de Cine, y esto le da un nuevo impulso a la preservación y rescate de la historia fílmica costarricense. Esta colección cuenta con importantes materiales y tomas de acontecimientos de la vida social, cultural y política, entre las que podemos mencionar terremoto de Cartago de 1910, traspaso de poderes de Ricardo Jiménez Soriamuno y Alfredo González Flores de 1913. Como vimos también la operación del doctor Ricardo Moreno Cañas. También tenemos imágenes de la celebración de la promulgación de las garantías sociales con imágenes del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Zanauria, que son tomas muy importantes. También la labor de la Junta de Gobierno de la Segunda República con José Figueres a la cabeza. También tenemos obras y testimonios de artistas como Francisco Amiguetti, Teodorico Quirós y Belico Salazar. También tenemos carnavales, corridas de toros, la retreta, que son algunos de los momentos históricos de personajes y de rituales de la Costa Rica de antaño. Además, como les he mencionado, conservamos los documentales producidos por el Departamento de Cine desde 1973 a 1989 aproximadamente, que estos constituyen una valiosa radiografía de la Costa Rica de los 70s y 80s. Contamos con 80 obras en 16 milímetros y 15 obras en video. De igual manera, el archivo de la imagen custodia las películas más antiguas de nuestra cinematografía, como lo hemos mencionado, el caso del Retorno de 1930, Elvira de 1955, Milagro de Amor de 1955 y obras de Miguel Salguero, de Don Oscar Castillo, Antonio Iglesias, entre otros importantes directores y directoras de estos años. Además, tenemos obras más recientes de la cinematografía nacional. Pero ¿cómo está conformado nuestro archivo de la imagen? Nosotros contamos con 1.750 rollos de películas resguardados en los siguientes formatos: 8 milímetros, Super 8 milímetros, 16 milímetros y 35 milímetros, tanto de blanco y negro y color. Además, tenemos 4.500 cassettes de 3/4 y U-matic, Betacam, DV-Cam, Mini DV, VHS, DVD y Blu-ray. Tenemos 750 cintas de audio de 1/4 pulgada, que son los audios originales de los documentales del Centro de Cine. Y además, se cuenta con unidades de almacenamiento de discos duros para el resguardo de las obras en formatos digitales. Aproximadamente son 30 teras o más. ¿Cómo se ha hecho la labor de rescate y conservación de la memoria audiovisual costarricense? Bueno, los materiales fílmicos pertenecientes al Centro de Cine en 16 milímetros han sido telecinados. En su mayoría todos están en formato Betacam. Fueron transferidos a formato Betacam. Luego los materiales en formato de 3/4, U-matic, Betacam, Mini DV, se les ha realizado también el proceso de digitalización. Los materiales de audio de 1/4 de pulgada se encuentran digitalizados en un 50%. Y acá dentro de las obras que se han restaurado se encuentran El Retorno de 1930, Elvira de 1955, Operación del Dr. Moreno Cañas de 1930, Costa Rica Cuna de Libertades del 49
y el último trabajo rescatado y restaurado fue la tragedia del río Virilla de 1926. Ahora vamos a hablar un poco del proceso que llevaron algunos de esos materiales, porque hay más, el proceso de rescate y también de restauración fílmica. En el caso del retorno de 1930, ya lo he mencionado, fue dirigido por A.F. Bertoni. Es un nitrato de 35 milímetros, silente, blanco y negro. Esta es la primera película costarricense y fue producida por don Mario Urbini con recursos totalmente costarricenses. Como lo hemos mencionado, fue fotografiada por el señor Walter Volandi. El proceso de restauración del retorno fue realizado por el Centro de Cine a cargo del señor William Miranda y del señor Antonio Valencia de la Filmoteca de la UNAM, bajo la supervisión del curador Francisco Gaitán, también de la Filmoteca de la UNAM, en el año de 1995. La película presentaba perforaciones rotas, se tuvo que rehacer las pegas, se le hicieron injertos en los tramos donde no había perforaciones, y esto requirió de un proceso de forma manual a cargo del señor William Miranda, que durante muchos años fue el encargado del archivo de la imagen del Centro de Cine. Como resultado del proceso de rescate y restauración se obtuvo un internegativo, un positivo y una copia de proyección. Los internegativos y positivos se encuentran en custodia en la Filmoteca de la UNAM y la copia de proyección y material original se encuentran en nuestro archivo. Esta restauración no hubiera sido posible sin la generosa colaboración de la familia Ginés Orbini, dueña del largometraje y que la tuvo a su cuidado durante 65 años. Luego, la segunda película costarricense, Elvira, de 1955. La película fue dirigida por el mexicano Alfonso Patiño Gómez y fue producida por el señor Carlos Alfaro McAdam, dueño de Radio Colombia. Esta película se encontró en una bóveda de la estación de Radio Colombia y es en el año 2000 cuando don Rolando Alfaro la donó al Centro de Cine para su rescate, conservación y restauración. La película igualmente fue llevada por el señor Miranda ese mismo año a la Filmoteca de la UNAM, donde se logró su rescate y restauración. El trabajo de limpieza, la preparación para la entrada al laboratorio, estuvo a cargo del señor William Miranda, así también como la supervisión del proceso fotoquímico del laboratorio. Como resultado de este proceso se logró un internegativo, un positivo y una copia de proyección que se encuentran en el archivo de la imagen del Centro de Cine. Posterior, se realizó también una copia en Betacam digital. El último trabajo de rescate y restauración que se ha realizado en el Centro de Cine es la tragedia del río Virilla de 1926. Este material inédito, accidente del río Virilla, está en formato 35 milímetros y muestra las imágenes dolorosas del trágico accidente ferroviario que costó la vida de 300 personas que viajaban a una procesión, a un evento en la Virgen de los Ángeles en Cartago, y estas imágenes fueron donadas por el doctor Alberto Montoriol Barini y se restauraron gracias al taller teórico práctico de restauración fotoquímica y digital del año 2006, auspiciado por la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento Klein. El material a la hora de su inspección presentaba pérdida de elasticidad, estaba encogido y estaba de seco, por lo que se tuvo que tener mucho cuidado a la hora de iniciar el proceso de rescate y restauración del material. El material de nitrato pasó por un proceso de restauración logrando generar un internegativo, un positivo, una copia de proyección y también posteriormente se hizo un archivo digital. Ahora les voy a mostrar el resultado de este proceso de rescate y restauración de la tragedia del río Virilla.
Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que ha sido la producción de largometrajes de ficción producidos en Costa Rica desde 1930 al año 2022. De 1930 al año 2000, en Costa Rica se produjeron 10 largometrajes de ficción. Del año 2000 al 2017, 59 largometrajes de ficción. El 2018 se produjeron 8 largometrajes, en el 2019 5 largometrajes, para el 2020 3 largometrajes de ficción, 2021 4 largometrajes y para el 2022 llevamos exhibidos 5 largometrajes de ficción. Ahorita se va a sumar La Pasión de Nela Barrantes y creo que anda otro por ahí. Entonces, el total de largometrajes producidos en Costa Rica ronda alrededor de 95 obras. Pero ¿a qué se debe el aumento en la producción de cine en Costa Rica en los últimos años? Bueno, uno de los factores que consideramos que ha sido favorable para la producción de largometrajes y también de obra documental y cortometrajes ha sido la creación de la muestra de cine y video costarricense, que arranca en el año de 1992 y hoy está convertido en el Costa Rica Festival Internacional de Cine. También otro factor sumamente importante fue el ingreso de Costa Rica a la CACI en el año 2005, que es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, que es un organismo internacional del ámbito regional iberoamericano que busca contribuir al desarrollo de la cinematografía dentro del espacio audiovisual de los países iberoamericanos y que en la actualidad ronda alrededor de los 22 países. Ahí podemos ver cuáles son los países que conforman actualmente la CACI. También otro factor que ha aumentado, que ha ayudado al aumento en la producción de cine en Costa Rica es el ingreso de nuestro país al programa Ibermedia. Del año 2007 a 2021, un total de 86 proyectos han sido apoyados por el programa Ibermedia. Además, en el año 2005 se da la creación de Sinergia, que era el fondo de Sinergia, que es el Fondo de Fomento al Audiovisual de Centroamérica y Cuba. Bueno, aquí no tengo el dato de los proyectos que apoyó Sinergia a nuestro país, pero sí fueron bastantes. También en los últimos años, del año 2000 para acá, se da un crecimiento en la oferta académica en materia de cine audiovisual y se han creado universidades y centros para la educación en materia cinematográfica y audiovisual. Y esto ha hecho que muchos jóvenes hoy se dediquen al cine y al video. Y también un fenómeno importante es que mucho costarricense también ha ido a cursar la carrera de cine o producción audiovisual fuera de nuestras fronteras, y esto también ha venido a contribuir en la calidad y cantidad de los largometrajes, tanto de ficción como documental, que se han producido. Otro también más reciente fue la creación del Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, el FAUNO, que es un programa y un proyecto del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que del año 2015 a 2022 ha apoyado 57 proyectos costarricenses. También hace poco se da
Sí, la promulgación de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas en Costa Rica y en el 2021, y su objetivo es posicionar nuestro país como destino de filmación de grandes, medianas y pequeñas empresas cinematográficas y audiovisuales que generen inversión y encadenamientos productivos y contratación de personal para la realización de obras. Además, ahorita no recuerdo el monto, pero sobrepasando cierto monto, también parte de ese dinero va a beneficiar al Fondo de Fomento Audiovisual y Cinematográfico, el FAO. Ahora vamos a hablar de este apartado que es bien importante y es la participación de la mujer en el cine costarricense. Como pudimos ver al inicio, María de los Ángeles Quitico Moreno fue la fundadora y primera directora del Departamento de Cine en el año de 1973. El lema del departamento, bueno, el Centro de Cine se llegó a convertir, dar voz a quien no la tiene, y ya sabemos que para el año 77 cambia a Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Quitico Moreno también fue la primera mujer en dirigir un documental en nuestro país, que es el documental A propósito de la mujer en 1975. Luego a ella se suman una nueva camada de mujeres directoras que llegan a aportar su talento al cine documental costarricense, como la señora Patricia Howell, también Gabriela Hernández, Ana Lucía Jiménez, Isabel Martínez, Hilda Hidalgo. También podemos mencionar más recientemente a Patricia Velázquez, ¿quién se me escapa por ahí? Bueno, entre otras importantes directoras. También Maureen Jiménez es la primera mujer en dirigir un largometraje de ficción. Esto se da en el año 2003 con la obra Mujeres Apasionadas. Luego ya Istar Yassin también es una directora que tiene bastante obra fílmica, y en el año 2009 produce El Camino, que es una de las películas más premiadas del cine costarricense. Ya entrando un poco más al año 2000, encontramos, por ejemplo, a Paz Fábrega, que realizó su primer largometraje Agua Fría de Mar en 2010, el cual fue estrenado en el Festival de Rotterdam, donde obtuvo el Tiger Award. Luego también otra importante directora es Laura Astorga, que en el 2013 estrena Princesas Rojas, que se estrenó en la Avenida de 2013. Hilda Hidalgo ha realizado mucha obra documental, también cortometrajes, y en el año 2010 se realiza El Amor y Otros Demonios, cuyos derechos fueron cedidos por Gabriel García Márquez a la cineasta costarricense. Luego, para el 2017, se presenta Medea, de Alexandra Laltichev, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián. Luego, para el año 2019, sí, El Despertar de las Hormigas, de Antonella Surasasi, participa en el Festival Internacional de Cine de Berlín y también obtiene el premio platino al cine Educación en Valores en el año 2020. Luego, Ceniza Negra, de Sofía Quirós, y Luciana el Limbo, de Valentina Maurel, formaron parte de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2019. Para el año 2020, para el 2021 se crea la Unión de Directoras de Cine en Costa Rica, y su misión principal es exigir la construcción de una sociedad más igualitaria y diversa, fomentando una presencia equitativa de las mujeres en la cultura, creación, producción, valoración y distribución de narrativas y contenidos audiovisuales. Ahora, en estos días también, bueno, y todavía sigue trayéndonos muy buenas noticias, es la película Tengo Sueños Eléctricos, de Valentina Maurel, que recibió el premio a Mejor Dirección, Mejor Interpretación y masculina y femenina en el Festival de Locarno, y también ha tenido muchos éxitos en otros festivales internacionales, y que aún está en exhibición alrededor del mundo. Ahora, para finalizar, les voy a presentar un video de 10 minutos sobre la historia del cine en Costa Rica.
Unos 3 años después de que los hermanos Augusto y Louis Lumière dieron a conocer la invención del cinematógrafo en París en 1895, el incipiente entretenimiento de los Lumière llegó a San José, con las proyecciones de aquellas películas en sitios como el Teatro Variedades, el Teatro Moderno y el Salón Internacional del Hotel Costa Rica. Posteriormente, en 1907, el empresario Carlos Poetti comenzó a exhibir sus vistas cinematográficas en varios lugares. A raíz de la industrialización de las cámaras cinematográficas, los primeros equipos llegaron al país. Los adquirieron las personas que han sido consideradas como pioneras de la cinematografía nacional. La producción cinematográfica en Costa Rica comienza en los primeros años del siglo XX, cuando algunas figuras consideradas los pioneros del cine en Costa Rica, como Manuel Gómez Miralles, Walter Bolandi, Amando Céspedes Marín, José María Arce, ya habían adquirido las cámaras que se habían inventado a raíz de la invención del cine de parte de los Lumière, y entonces ya se filmaban las primeras escenas en Costa Rica con los llamados noticieros cinematográficos. Eran escenas de la vida cotidiana en la ciudad de San José, la vida en los parques, la gente caminando por el Mercado Central, el tranvía y actividades políticas como traspaso de poderes, como el caso, por ejemplo, del traspaso de poderes de Ricardo Jiménez Oriamuno a don Alfredo González Flores. Las imágenes más antiguas que se conocen del cine costarricense datan del año 1910. Con ocasión del terremoto de Santa Mónica en Cartago el 4 de mayo, el documentalista Gómez Miralles registró con su cámara cinematográfica los efectos del sismo en la vieja metrópoli. En 1930, 3 visionarios personajes se lanzaron a la aventura de realizar el primer largometraje costarricense, El Retorno. Realizan El Retorno como un paso que parecía ser el inicio sistemático de la producción de cine en Costa Rica. Sin embargo, varias razones confluyeron en que eso no fuera así. Por un lado, el hecho de que la película El Retorno fue criticada por sectores de la sociedad josefina de aquel entonces. En una de las escenas del Retorno, a Eugenia, que está en una hamaca, se le ve un poquito para arriba de las rodillas. Pues parece ser que fue muy criticada por eso. Igualmente, José Luis Cardona Cooper, quien hacía el papel del mayordomo en la película, en la historia resulta que el mayordomo se roba unas joyas y todos esos detalles. Pues parece ser que cuando andaba José Luis Cardona Cooper en su vida común y corriente, la gente le gritaba ladrón. Lo que obligó a la familia Ginesta Urbini, que eran los dueños del Cine Variedades, sigue siendo la familia Ginesta Urbini, dueña del Cine Variedades, decidieron mejor, para evitar problemas, guardar la película en las bodegas del Cine Variedades o en la Filmoteca del Cine Variedades. Pero estuvo 65 años guardada hasta el año 1995, cuando el Centro de Cine, concretamente uno de nuestros técnicos más experimentados y especializado en la restauración cinematográfica, William Miranda, restauró la película con la colaboración de la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México y se volvió a estrenar. La película estuvo 65 años guardada. Ese hecho de guardar la película 65 años cortó en mucho la continuación de la producción cinematográfica, tanto que no es sino hasta 25 años después, en 1954-1955, cuando se filma el segundo largometraje costarricense de la historia, que se llama El Vida. Tuvo que transcurrir un cuarto de siglo para que los costarricenses volvieran a ver un largometraje nacional en pantalla. Ese fue Elvira en 1955, el segundo firme argumental de Costa Rica. En esa ocasión, el empresario Carlos Alfaro, propietario de Radio Colombia, fue el productor de la película.
La historia de Elvira es una adaptación de la novela del mismo nombre, del escritor nacional Moisés Vicente. Estuvo dirigida por el mexicano Alfonso Patiño Gómez. Elvira es el melodrama de una muchacha rica que se enamora de su criado, quien a través del estudio se nivela socialmente, aun cuando al final se descubre que son primos. O las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las noches, o las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas. Otros directores aportaron su talento a la pequeña cinematografía costarricense. Si bien desde inicios del siglo pasado se habló de la posibilidad de establecer una industria del cine en el país, esto nunca se logró. Ni siquiera puede hablarse de una sistematización y continuidad de la producción audiovisual. Evidentemente, el obstáculo fundamental para la creación de un cine nacional fue el aspecto económico, ya que resultaba una empresa demasiado costosa para esfuerzos, como dijimos, exclusivamente individuales. The least imaginative solution has been to drop an atomic bomb in the crater. En 1973, el Estado costarricense asumió la tarea de producir imágenes cinematográficas y fundó, con el apoyo de la UNESCO y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Departamento de Cinematografía del recién fundado Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Dar voz a quien no la tiene fue el lema con el que se inició la producción del Departamento de Cine, que en 1977 pasó a convertirse en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. El proyecto logró reunir a un grupo de jóvenes profundamente críticos de la realidad nacional, y en poco más de 10 años se filmaron unos 75 documentales en 16 milímetros. Tienen los expertos, 2 expertos que mandó la UNESCO para enseñarlos haciéndolo, es decir, aprender haciendo. Pero sí dijeron que las primeras tomas que se iba a hacer eran de ejercicio, de prueba. Sin embargo, se quedaron asustados los 2 expertos de lo que produjeron esos muchachos. Y dijeron, de aquí sale una película, de estos otros sale otra. La primera fue Agonía de la Montaña, que era tan necesario. Les estoy hablando de eso fue en el 73, 34 años, 35 años, hace 35 años. Y el problema está ahí, la deforestación sigue. La crisis económica de principios de la década de los 80 dificultó la producción cinematográfica, la cual se fue haciendo cada vez más esporádica. No obstante, se podría destacar un tercer momento en el cual los cineastas incursionaron en la ficción y regresaron a temas polémicos. La invasión de modelos de consumo a través de la televisión, la guerra en Centroamérica y la explotación de la mujer fueron algunas de las problemáticas tratadas en esta última etapa de producción. Yo sé por qué no sirvió lo que hicimos en el Centro de Cine, porque no tuvo continuidad. Todos los programas, todo lo que pasa de proyecto a programa, lo que se está haciendo, necesita continuidad. Y aquí no hubo, por las razones, por otras razones, pero no hubo continuidad, porque los gobiernos subsiguientes no se interesaron más por darle un presupuesto digno, adecuado, el equipo que se necesita, porque ya había que ir cambiando, entonces tenía que venir equipo nuevo, otras técnicas y gente nueva. El cine costarricense en la última década ha tenido un gran auge. La preparación de profesionales en el campo audiovisual ha logrado que desde el 2001 hasta la fecha se hayan estrenado más de 15 largometrajes costarricenses. Trabajos que no solo se muestran a nivel nacional, sino también internacional.
Otros importantes avances para el crecimiento del audiovisual costarricense ha sido la inclusión de Costa Rica al Fondo Ibermedia y a la Confederación de Autoridades Audiovisuales de Centroamérica y el Caribe, lo que ha permitido que productores locales logren desarrollar sus obras audiovisuales. Bueno, ahí ya hicimos un pequeño repaso sobre qué es lo que es la historia del cine en Costa Rica y más bien muchísimas gracias por prestar atención a la actividad y no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. A ver si algunos de los amigos que nos acompañan, amigas que nos acompañan, quieren hacer alguna pregunta sobre el cine costarricense, sobre el Centro de Producción, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, en fin, tienen el chat disponible o también los micrófonos, los que están participando en Zoom. Bien, si no es así, entonces no nos queda más que agradecer a José Bermúdez del Departamento de Comunicación del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro de Cine, por esta charla sobre historia del cine en Costa Rica. No está de más reiterarles que para el próximo jueves tenemos la participación de Carlos Enríquez Consalvi, que nos va a presentar la historia del cine en El Salvador. Así es que, José, muchísimas gracias por tu participación. A Casa Comal, al Festival Ícaro, por darnos siempre el alero para exponer estas historias, y a todos ustedes, a todas ustedes que nos han acompañado en esta serie sobre historia del cine centroamericano. Ok, muchas gracias. Y bueno, si tienen más interés en conocer sobre el trabajo que desarrollamos en el Centro de Cine y también sobre la historia del cine costarricense, pueden ingresar a nuestro sitio web www.centrodecine.go.cr y también a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y para nosotros, para el Centro de Cine, ha sido un gran honor poder hacer un repaso sobre la historia y sobre la memoria audiovisual y cinematográfica costarricense. Bueno, y aquí tenemos unos mensajes del chat de Alejandra Jiménez, dice muchas gracias. Julio Obregón de Panamá nos dice, aunque un poco tarde, felicitaciones. Y Guillermo José Fernández, muchas gracias, excelente síntesis de la historia del cine costarricense. Así es que reitero los agradecimientos y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto, amigas y amigos. Estamos para servirles. Gracias, José.